Hace unos días yo estaba en mi habitación, vi la fecha que era y me acordé, todavía no les hemos recomendado un libro para este mes. Entonces, antes de que se nos escape el mes, aquí les presentamos una recomendación de lectura. Hola, soy Fidel Reyes de Campaña por Cristo y el libro que les vamos a recomendar el día de hoy va muy afín con el tema de los últimos videos que Josiah ha publicado en el canal. Y es que estamos viviendo tiempos diferentes. Son tiempos de prueba para muchos, tiempos de cautividad, tiempos de escasez, pero también un tiempo para edificar la familia. En el canal iniciamos el mes con un mensaje y Josiah nos platicaba cómo Jesús lleva nuestra atención a la vida de Noé para estos tiempos del fin y cómo el Señor ha estado llamando la atención a su iglesia para buscar una relación personal con el Señor Jesús ante este diluvio de iniquidad que estamos viviendo y todavía lo que se viene. Después de eso hablamos acerca de la Pascua, recordando con gratitud el sufrimiento que el Señor Jesucristo llevó por nosotros hasta la muerte y también recordando su resurrección, presentando un video con algunas pruebas que existen acerca de esta resurrección y luego comenzamos con los videos acerca del sufrimiento. Entonces, si se fijan, hay un tema central, hay un hilo y no es que nosotros lo hayamos planeado así, pero el Señor de repente lo quiere enfatizar para algunos de ustedes. Y siguiendo con ese tema, el libro que les vamos a recomendar el día de hoy es Sufrir nunca es en vano, por Elisabeth Elliot. Este es un libro que trata acerca del sufrimiento, escrito por una persona que ha experimentado cierta medida de sufrimiento en su vida. Elisabeth Elliot es la esposa, o fue la esposa del misionero Jim Elliot. Este misionero fue a la selva ecuatoriana y ahí perdió la vida, llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Ella pasó bastante tiempo ahí en la selva, continuando ese ministerio, y luego regresó a Estados Unidos. El Señor le permitió volverse a casar, y ese segundo esposo contrajo cáncer y también falleció. Es un libro súper corto, fácil de leer, como 110 páginas. Realmente es una compilación de una charla que ella dio respecto a este tema. Y lo pueden encontrar en español, me aseguré de que está en español y sí está en español. Se llama Sufrir nunca es en vano en español y lo pueden encontrar en su dispositivo Apple, en la sección de libros, ahí en el Apple Store. Y físicamente lo pueden encontrar en una librería que se llama Lifeway Christian Store. Eso es en los Estados Unidos. No estaría seguro dónde comprarlo en cada uno de sus países, pero pues yo sé que en Estados Unidos al menos está en la librería Lifeway Christian Store y en su sitio web lo pueden encontrar también. La autora nos comparte su percepción acerca del sufrimiento y ella nos menciona que hay una terrible verdad y es que el sufrimiento existe y no lo podemos negar. Y ella lo define como la ausencia de aquello que quisieras tener o la presencia de aquello que no quisieras tener, como por ejemplo una enfermedad. Y nos lleva a través de una secuencia, a través de la cual ella pudo aprender las lecciones que el Señor tenía para su vida, al permitir esas situaciones de sufrimiento. Y ella comenta que comenzó con la aceptación de que era una realidad esa situación de sufrimiento, tuvo que tener gratitud por esa situación, tuvo que aprender que eso era una oportunidad de ofrecer un sacrificio al Señor y permitir que el Señor hiciera de esa situación una joya dentro de su vida. Es un libro lindísimo, léanlo, se los recomiendo, les va a dejar mucha bendición. Y es que esta cuestión del sufrimiento pues es un enigma para el ser humano. Muchas de las religiones que existen hoy en día simplemente no lo abordan frontalmente, pero el cristianismo básicamente lo tiene de emblema. ¿O acaso no es una cruz lo que nos identifica? La cruz, un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. Eso es lo que ha elegido el Señor para ser el estandarte del cristianismo. Y es una paradoja la que encontramos en la cruz, donde vida sale de donde hay muerte, de donde el amor de Dios se junta con el sacrificio. Y hasta el día de hoy, esa es una verdad que existe. El amor genuino siempre va a llevar sacrificio. Pero la cruz esconde verdades más profundas que no tocaremos en este video. Solo recordemos que sufrir realmente nunca es en vano. Josiah comentaba en uno de sus videos de que el Señor hace que todas esas cosas que nos suceden nos ayuden a bien. Él hace algo de la nada. Él puede convertir algo malo en algo bueno para nosotros. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo el Señor hace eso. Y este libro menciona algunos de esos ejemplos. ¿Qué sería de la historia de Daniel sin el foso de los leones? O la historia de Sadrach, Mesach y Abednego sin el horno de fuego. ¿Qué sería de la historia de Abraham y de Sara
sin la esterilidad? ¿O qué sería de la historia de Pedro sin su negación? Lázaro sin su muerte, el rey David. ¿Qué sería de la historia del rey David si no hubiera un Goliat? Si no hubiera las persecuciones de Saúl, si no hubiera una cueva de Adulam. ¿Verdad que no sería lo mismo? Todos ellos llevaron fruto y todas esas historias tienen un final glorioso. O la historia de José en Génesis, sus hermanos casi lo matan y lo tiran en una cisterna. ¿Se imaginan a José dentro de esa cisterna? Por favor, sáquenme de aquí. Ya no voy a soñar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Clamando por su vida. Tal vez preguntándose, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y cuando le extienden la mano para sacarlo, según él para salvarlo, resulta que era para venderlo. Y ahí va José como un esclavo caminando por el desierto. Lo venden, termina en la casa de Potifar, lo culpan por algo que no hizo y lo echan a la cárcel por varios años. Señor, ¿por qué permites estas cosas? Pero en todo ese transcurso de la vida de José, el carácter de José fue formado. Y esas situaciones que le pasaban lo empujaba para buscar al Señor. Y entonces José nunca más fue el mismo. Y el Señor usó todo eso que le pasó a José y lo transformó en algo glorioso. Y José llegó a reinar en Egipto y representó también la salvación para su familia. Y cuando llegó a ver sus hermanos otra vez, él los pudo perdonar y dijo, no fuisteis vosotros, fue Dios quien me trajo aquí para bien. Fue Dios quien hizo esto para bien. Qué tremendo. Y es que el sufrimiento va a ser una de dos cosas en nuestras vidas. O nos va a amargar y endurecer, o nos va a suavizar y va a hacer que nosotros demos fruto para bendición a otras personas. Que nosotros podamos decir como José, es Dios quien trajo esto para bien. Es Dios que trajo esta escasez para que yo conozca a mi proveedor. Es Dios quien trajo esta enfermedad para que mi carácter sea forjado, para que yo conozca a mi sanador y mi sustentador. Es Dios quien se llevó a esa persona que tanto amaba. Yo conozco una pareja de gente piadosa. Su hija de 9 años se enfermó y se le diagnosticó leucemia. Y en espacio de un par de meses, ella falleció. Una niña linda con la cual yo pude compartir tiempo. Le platicaba y ella sonreía. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Tiempo después me encontré al papá y esta persona irradiaba tal gozo que era contagioso. Y era como ver el rostro del Señor. Es increíble ver lo que Dios estaba haciendo en esa vida. Estaba produciendo un fruto apacible. Seguramente pensaba, su hija ya no está enferma, ya no tiene leucemia, está con el Señor, tiene gozo, tiene paz eterna y un amor inmesurable. Y esa es la locura de la cruz. Esa es la locura del cristianismo. Que de la muerte sale vida y de la prueba y del sufrimiento sale un olor fragante. Ese es el mensaje de la cruz. Y para cerrar esta serie del sufrimiento, que nosotros como José también podamos decir, es Dios quien permitió esto para bien. Que podamos aprovechar esa situación para acercarnos a Dios y que permitamos que Él cumpla su voluntad y que cumpla el propósito por el cual Él permitió que esa situación suceda. Lean el libro, comenten acerca de ello, déjenos saber si les gustó o si no les gustó, compartan este video y estén pendientes para más contenido. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Dios les bendiga.